Listo, ya está grabando. Entonces, no, solamente quería hacer una mención a que en la cartelera del instituto hay unos carteles pequeños con las indicaciones relacionadas con la forma de reciclar, pues, del programa de residuo cero de la UABC. Entonces, pues que es muy importante darle el uso adecuado a cada uno de los botes, el de los residuos, el de las latas, el de plástico y pues el resto de desperdicios, para que pues el programa pueda ser exitoso. Entonces, pues el cartel está un poco pequeño, pero allí está, cuando tengan como la duda de dónde depositar su basura, allí está. Entonces, bueno, pues ya ahora sí procedo a presentar a nuestro tallerista. Este es pues el segundo evento que hacemos en el año, el segundo taller que hacemos en el año, en el marco de la gestión ambiental de parte del Instituto de Investigaciones Históricas. Entonces, les doy la cordial bienvenida, gracias por su asistencia y también le agradezco mucho a Eduardo Villanueva Ramírez, quien nos va a acompañar la tarde de hoy. Él es ingeniero en biónica y permacultor, pertenece al huerto Tamat Calaumari, me corriges la pronunciación si lo dije mal, por favor. Este huerto se encuentra en la Ciudad de México y pues hoy nos está acompañando con la charla relacionada con la introducción a la agricultura urbana. Entonces, pues te agradezco mucho que nos estés acompañando hoy y te doy la palabra. Muchas gracias, Pilar. Pues mucho gusto de verlos a todos y todas. Pues espero que esta pequeña plática pues sí deje ahí una semillita, ¿no? Para comenzar a cambiar algunas cuestiones de alimentación, de comenzar a sembrar nuestra comida y nuestra medicina, que es lo que nos dedicamos aquí en el huerto. Pero pues comencemos. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir sin ningún problema. Estas fotitos son del huerto. Bueno, esa fue cuando comenzamos, pues estaba vacío. Ahorita no he tomado una foto de ese panorama, pero pues sí ha sido una chamba de pues estar llenando de plantas todo el tiempo y realmente quienes me han enseñado más pues son ellas, ¿no? Más que algún otro lado donde haya podido aprender, pues sí, sembrar es como la mejor forma que tienes como para conocer a las plantas. Eh, Antes de ver los temas relacionados con la agricultura, bueno, con cómo sembrar y cómo germinar, pues voy a poner un pequeño contexto de pues, el comienzo de la siembra, ¿no? Entender que la siembra, la agricultura es un invento del hombre y las plantas que sembramos normalmente dependen completamente de nosotros, ¿no? Y ha sido una crianza de las semillas de tal manera que se puedan adaptar a nuestro lugar, que sean más nutritivas, que nos ayuden a curarnos, ¿no? Entonces, la relación que se tiene con las plantas y la agricultura, pues es milenaria y comenzó en el momento que pues nos empezamos a sentar, ¿no? Antes éramos nómadas y pues en algún momento se decidió hacer pequeñas grupos donde se empezó a sembrar y así fue como creció la civilización, ¿no? Gracias a la domesticación de las semillas que permitía que estuviéramos en un solo lugar durante mucho tiempo. Entonces, ese aprendizaje que se ha tenido las semillas y la domesticación de ellas, ¿no? Hay muchas plantas que ahora podemos ver que, pues si viéramos el ancestro, pues igual y son totalmente diferentes. En esta imagen, por ejemplo, vemos esta es una semilla bueno, una planta de plátano. Entonces, si vemos la semilla es muy grande, la cáscara muy gruesa y la pulpa tiene muy poquito, ¿no? Entonces, en general, en la domesticación se hacía ese tipo de cambios, ¿no? Donde, pues, lo que nos comíamos lo hacíamos más grande, ¿no? La zanahoria, pues, era una raíz sin color, posiblemente sin muchos nutrientes, pero pues algo le vieron los campesinos, tal vez que fuera muy práctico, ¿no? Tal vez su sabor, que al estarla domesticando y cultivando y darle mucho abono, pues el cultivo pues florecía, ¿no? Y se iba mejorando como iban pasando los tiempos y sí son procesos muy largos, pero tenemos la muestra de ellos, ¿no? El maíz, que es como de los más comunes, que me imagino que todos lo hemos visto, pues era muy similar a un pasto, ¿no? La semilla era muy pequeña, algo le vieron a esas semillas que pues, al domesticarla
y criarla, pues se fue cambiando de colores, ¿no? Eso también depende de los minerales que tiene el suelo y por eso la variedad de maíces es tan diversa, no solo de colores, sino también de tamaños y de formas. Entonces esa domesticación es muy importante para entender pues el rol que tenemos nosotros en la agricultura, ¿no? Sin nosotros no es posible que un jitomate, una zanahoria, un maíz crezca silvestremente, ¿no? Es algo que depende totalmente de nosotros. ¿Y cómo se llevó eso a cabo? Pues fue también con una tecnificación del suelo y del manejo de él, ¿no? Estos son algunos ejemplos que tenemos como la chinampa aquí en la Ciudad de México, estos son en los Andes que hacían estas terrazas, que el suelo estaba preparado para que no se deslavara, para que la lluvia fuera cayendo en cada uno de los niveles, entonces fue una tecnificación muy elaborada y muy bien pensada, viendo solamente el ecosistema, ¿no? Y tratando de entender más que modificarlo, porque es complicado tratar de modificar algunas cuestiones y es mejor solamente hacer unas adaptaciones para que el clima, las plantas y el suelo pues puedan vivir en armonía. Eh, y pues durante mucho tiempo toda esa tecnificación funcionó muy bien para hacer crecer las grandes ciudades. Sin embargo, pues las ciudades empezaron a ser como más grandes y se empezó a descontrolar un poco, ¿no? Se le empezó a desvalorizar y ya no se entendía bien el fundamento de la agricultura. Y de repente llegamos a la Revolución Verde, bueno, este ya es un poco más actual, que fue la época industrial, pero de la alimentación, ¿no? Y es de ahí desde donde nos debemos de cuestionar de dónde vienen nuestros alimentos, ¿no? Luego nosotros no somos tan conscientes de discernir, ¿no? De dónde vienen. Entonces la Revolución Verde nos da un poco de las pautas de cómo es la alimentación ahora y la forma de producir alimento. Entonces, se dejó de hacer una agricultura orgánica pensando en el ecosistema, pensando en la biodiversidad, y se empezó a ver el alimento como un material de venta, ¿no? Y de consumo. Entonces ahí es como el gran problema que tenemos ahorita, que el alimento no lo vemos como tal, como algo necesario, primordial y para nosotros, sino lo vemos como un producto más. Y eso fue parte de la Revolución Verde. Estas gráficas igual se podrían salir tal vez un poco del tema, pero se me hacen muy importantes entender que pues estamos en una crisis alimentaria o estamos por comenzar una crisis alimentaria que va, va empezando con la crisis del petróleo, ¿no? Todo se mueve a base del petróleo y pensaríamos que la agricultura no tiene que ver con el petróleo, pero sí lo tiene que ver porque las maquinarias que se ocupan son de petróleo, los bioinsumos, los pesticidas, los fertilizantes, todo es con petróleo, ¿no? Entonces, ahorita que ha habido como algunos problemas con la producción o que no llega aquí todo el petróleo que debería llegar o los insumos, pues todos empiezan a encarecer y esto no pasaría, no sería tan dificultoso si ocupáramos agricultura convencional donde los insumos que tenemos son locales. Entonces, al depender del petróleo, pues hace que la crisis alimentaria fuera más complicada cuando no tendría que serlo, y menos en México que tenemos un montonal de espacio y es muy fértil, ¿no? En casi cualquier territorio. Entonces, ahorita estamos en un punto de quiebre donde o analizamos bien y hacemos una mirada al pasado, ver cómo lo hacían antes y regresar a eso, o vamos a una época de consumismo pues que sí se está terminando y ya no somos capaces de aguantar eso. Sin embargo, la alimentación no ha dejado, siempre se ha producido más, ahorita hay más alimento de la población que hay, ¿no? Entonces solamente es como una mala distribución. Eh, y esto se me hace muy importante también para entender que en la agricultura o en la naturaleza, pues siempre nos han enseñado que sobrevive el más fuerte, ¿no? Que esa es como la cuestión de Darwin. Pero cuando trabajamos con la agricultura y cuando vemos cómo lo hacen los ancestros, cómo hacen los campesinos, cómo lo hacen desde la permacultura, que ahorita lo vamos a atacar, realmente la naturaleza siempre está cooperando, ¿no? Y eso es como un paradigma muy importante entender que
más que ir en contracorriente, siempre podemos sacar provecho de la naturaleza y es bastante sencillo aprender de la naturaleza, empezar a sembrar, a germinar, a hacer composta, si lo hacemos desde esa perspectiva, ¿no? De cooperación, ¿no? Por ejemplo, en la composta, que ahorita vamos a tocar un poco el tema, las lombrices, que son las que nos hacen el abono para nuestras plantas, pues al menos yo en el huerto pues las veo como unos insectos que son una especie como de mascotas, ¿no? Donde yo les doy alimento, si se me echa a perder algo o no me lo acabo a tiempo o podo algunas cosas del huerto, pues tengo algunos amigos insectos que me van a ayudar a comerse todo, entonces están cooperando, ¿no? Ellos están haciendo su trabajo, pero ese trabajo hace que pues exista vida, ¿no? Y que sea abono fértil para el suelo. Entonces, esta cooperación está todo el tiempo, ¿no? Y la naturaleza, a pesar de que a veces es salvaje, siempre va a estar cooperando, ¿no? Y un león no va a comerse o va a matar un animal solo por matarlo, ¿no? Se lo va a matar para comerlo, ¿no? Entonces, entender que esa autorregularización, pues es importante y no tiene que ver precisamente con la supervivencia, ¿no? Sino con la cooperación. En cuanto a la agricultura, hay un concepto muy importante que se llama la permacultura, que es una herramienta de cambio, es una herramienta de diseño en el cual ocupamos la naturaleza y la observación de la naturaleza para aprender de ella, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba que era, pues para mí ha sido muy importante o muy valioso estar rodeado de plantas, porque es así como yo aprendo de ellas, ¿no? No hay que encontrar el hilo negro, no, sí podemos leer muchos manuales y todo, pero realmente el aprendizaje está con ellas, ¿no? Si vemos que ahorita con tanto calor, pues es obvio o va a ser muy notorio ver una planta que se está un poco secando, a una planta que tiene como mucha agua. Entonces, todas esas observaciones las vamos a notar. Por ejemplo, ahorita cuando hace mucho calor y no riego constantemente, ese es un pretexto para que lleguen insectos, plagas, a atacar a esa planta, ¿no? Que está vulnerable porque no ha obtenido el agua, que en este caso es un recurso valioso e importante para su crecimiento, ¿no? Entonces, no precisamente tiene que ver con una mala alimentación del suelo, sino también de las condiciones. Y eso se aprende con la observación. Entonces, entender que, por ejemplo, en el mundo, pues a pesar de que existe esa revolución verde, donde gran cantidad de porcentaje de alimentación creeríamos que dependiera de esa industria, al final lo que más consumen o lo que más producen son los campesinos locales, ¿no? Y eso no sé, aquí en mundial es el 50%, pero en el país es más del 70%, ¿no? Que dependemos de esos campesinos. Entonces, esta revolución verde que nos mencionan que está abasteciendo a la población, pues realmente es una falacia, es mentira. Quien sigue abasteciendo de alimento, pues siguen siendo los pequeños productores, ¿no? Entonces, que nosotros empecemos a producir, pues nos hacemos parte de ese porcentaje y es muy valioso y muy importante, y no precisamente para abastecernos por completo, porque si nosotros tenemos un pequeño jardín, una azotea, difícilmente nos vamos a abastecer por completo, pero sí vamos a tener ese conocimiento que es muy importante para la crisis que se viene y también por el simple hecho de tener una mejor relación, ¿no? Con la naturaleza, con los insectos. Hay veces que nosotros en la ciudad o en el campo peleamos con algunas plagas cuando hay insectos que atacan esas plagas, ¿no? Entonces, lo más inteligente es atraer ese tipo de insectos que van a matar a nuestras plagas, por ejemplo, ¿no? Y eso se hace mediante observación. No va a haber un manual como tal luego de ese tipo como de consejos o de tips, ¿no? Que se pueden tener en la agricultura, aunque sí hay bastantes documentación, realmente las plantas siempre, ese aprendizaje lo vas a tener al sembrar tú. Entonces, así como la agricultura es una tecnificación del hombre, pues el huerto también es una ecotecnia, ¿no? Solamente que ahí está adaptado a un espacio todavía más específico que puede ser una ciudad, una azotea, un departamento, ¿no? Y eso nos va a generar, en primera instancia, un entendimiento de la naturaleza y un encaminamiento a una soberanía alimentaria y medicinal, ¿no? Si bien no vamos a poder sembrar tal vez por completo, como les mencionaba, comida, la medicina sí se puede sembrar, ¿no? Hay muchas plantas que son muy adaptadas tanto en el país como plantas extranjeras como la lavanda, el romero, que llevan cientos de años y están muy bien adaptadas y tenerlas en casa
no nos genera mucho espacio y tenemos el chance de poderlas ocupar para, pues para hacernos un té, ¿no? Yo normalmente, aunque es una medicina alternativa que normalmente no es tan usada ya en las ciudades, pues sí sigue siendo base de una alimentación sana y de una salud, tener plantas medicinales. Entonces, aprender de ellas y de sus dotes, pues es muy importante y teniendo un huerto es como nos va a poder facilitar eso. Algunas otras ecotecnias que van acompañadas antes del huerto, pues es la composta de cajón. Los baños secos también son muy importantes porque es la manera que tenemos de no desperdiciar agua, ¿no? O sea, que nosotros ocupemos agua limpia, ¿no? Para soltar nuestros desechos, pues es una tontería, ¿no? O sea, no debería de pasar eso y lo hemos hecho durante miles de años. Entonces, está mal y sí debemos empezar a cambiar esos hábitos. Y ya no solamente es como por moda, sino también ya va a ser una cuestión de necesidad, ¿no? Por la falta de agua que va a haber. Si tenemos poca agua, pues lo más inteligente es que pues, la ocupemos para tomar, para sembrar, para cualquier otra cosa y no para desechar nuestros desechos, ¿no? Los ecoladrillos, los biofiltros, ahorita estamos planeando ya un biofiltro para el manejo de aguas grises aquí en el huerto, que es un poco complicado por el espacio, pero es necesario y es importante irlos aprendiendo, ¿no? Entonces, las plantas también van a ir relacionadas porque hay muchas plantas que limpian el agua, ¿no? Como la cola de caballo, algunos lirios. Entonces, hay muchas plantas, el bambú funciona muy bien, luego la papaya, el plátano, las ocupan para eso, ¿no? Para limpieza de, de aguas grises, ¿no? Y las aguas grises me refiero principalmente, por ejemplo, las que salen, las aguas jabonosas y las aguas que tienen algunos aceites, ¿no? Que son las más contaminantes. Hay formas de tratarlas y de las más importantes es con plantas, ¿no? Aparte de que hacen eso, también normalmente lo complementan con gravas de diferentes tamaños para ir filtrando, pero de cajón deben ir plantas porque son las que realmente están purificando el agua. Entonces esa es otra opción que tenemos, ¿no? Ahorita en la Ciudad de México ha habido algunos programas de personas que están preservando los ajolotes, por ejemplo. Entonces ayer fui a ver a una amiga que tiene ajolotito, entonces están dando hembra y macho, ¿no? Entonces lo están haciendo. A diferencia de lo que pensamos, el ajolote no está en peligro de extinción. Lo que está en peligro de extinción es el hábitat. Entonces ese sí está escaseando y normalmente hay depredadores que los inducieron, los metieron, como las tilapias y algunos peces que se comen los ajolotes, pero a lo que yo iba era que en las peceras que tenemos, el ajolote debe estar, creo que son 20 grados mínimo, no puede pasar de los 20 grados. Entonces, hay gente que lo que está haciendo es con hielos, le está poniendo hielos ¿cómo se llama? A la pecera para que aguante bien el ajolote. Pero mi amiga ha aprendido por medio del ajolote que le recomendaron comprar unos moluscos de agua, ¿no? Entonces ellos purifican el agua y hace que ya no se tenga que estar limpiando todo el tiempo, lo hacen más fresco y te permite meter otras especies a la pecera, ¿no? Una de ellas es también agregarles plantas para que la planta pueda también desprender algunos nutrientes, agarrarlos también de las algas que se van generando. Entonces nosotros en una pequeña pecera podemos generar un ecosistema que también estamos aprendiendo de él, ¿no? Entonces, les digo, lo más importante y ese es el principal motivo por el cual deberíamos tener un huerto es por ese aprendizaje que nos da del entorno, ¿no? Aquí en el huerto, cuando empieza el verano, llegan un montonal de insectos, que a mí a veces me sorprende de dónde llegan tantos insectos que nunca estaban y de repente empieza la lluvia y llegan, ¿no? Entonces, los insectos generan muchos aprendizajes que pensarías que no lo hacen y los hacen simplemente por estar ahí, ¿no? Ver cómo un insecto se puede comer a otro, ¿no? O cómo, por ejemplo, las arañas hacen sus telarañas y atrapan los insectos y cómo las laboran, ¿no? Hay veces que yo sin querer tiro una telaraña y ya veo que al ratito ya la volvieron a hacer y con esas formas tan complicadas, ¿no? Y entonces, en la permacultura hay 12 principios. Y esos 12 principios, el primero es la observación, pero también hay el manejo óptimo de los nutrientes, el manejo óptimo de todos los recursos, ¿no? Porque hay veces que nosotros en nuestro huerto generamos algún desperdicio o pensamos que es desperdicio,
pero al final es un recurso que nosotros podemos o no ocuparlo bien. Si lo ocupamos sabiamente, pues nos va a generar algo positivo. En este caso, por ejemplo, cuando salen muchas hierbas, uno pensaría que pues, es molesto o que no están, que no estoy obteniendo nada de esas plantas. Sin embargo, cuando yo las arranco, estoy generando materia orgánica y eso al meterlo a la composta me va generando tierra, me va generando suelo. Entonces, uno de los objetivos del huerto es generar tanta materia vegetal para producir tierra suficiente para no tener que comprar, ¿no? Y ser un huerto autosustentable. Entonces, todas esas cuestiones se van trabajando y tú las vas viendo mientras pues vas aprendiendo a sembrar, ¿no? Algunas ventajas de tener un huerto en casa, pues también ayuda a la sensación térmica, ¿no? Aunque sí necesitas un montonal de plantas para hacer eso, pero sí mejoras esas condiciones de sensación térmica, la calidad de aire, pues si tenemos solo un huerto no, pero si 10,000 personas lo hacen, pues claro que sí va a generar una mejor calidad de aire, absorción de ruido, ¿no? También absorción de ruido y cuando es, por ejemplo, de noche, como hay muchos grillos y todo, pues también ese ambiente sonoro que produce un huerto, pues también produce un bienestar en nosotros. Reduce la contaminación en todos los sentidos, como el sonoro. Es una alternativa económica, les digo, si bien no vamos a poder producir tal vez por completo, sí nos va a poder generar, tal vez ya que le pasó, ya no lo tengamos que ir a comprar 2, 3 pesitos, sino lo tenemos mucho más fresco y mucho más nutritivo, porque esa es otra cuestión de algo contraproducente de la revolución verde, que las plantas están creciendo por medio de pesticidas, pero no están nutridas, ¿no? Están desmineralizadas. Entonces nosotros nos estamos comiendo fruta y verdura creyendo que nos están alimentando y realmente ya muchas veces las verduras ya ni siquiera nos están alimentando porque no tienen minerales, ¿no? Entonces ese sí genera deficiencias en nosotros que al final se ven reflejadas en enfermedades. Entonces, que nosotros produzcamos será tal vez en pequeñas cantidades, pero lo que nos comemos realmente nos está nutriendo. Promueve una mayor diversidad, les digo, es increíble cómo la cantidad de insectos que pueden llegar y de pájaros, de aves, solamente con sembrar, ¿no? Promueve la convivencia, ¿no? Tanto en la familia como la integración comunitaria, ¿no? También se va generando espontáneamente, ¿no? Como en la naturaleza normalmente se dan dando las cosas, ¿no? Las plantas es entender que son ancestros, ¿no? O sea, nosotros, o sea, son más viejas que nosotros como seres vivos, ¿no? Entonces, qué tanto nos pueden enseñar, qué tanto podemos aprender de ellos, pues es infinito, ¿no? Entonces entender que son maestras, ¿no? Entonces simplemente con el hecho de sembrarlas, lo que ellas atraen a nuestra vida es más de lo que nosotros podríamos imaginar. Y pues nos genera una integración con la naturaleza, ¿no? Nos volvemos a integrar con ella, ¿no? A pesar de que en estos últimos milenios nos hemos ido separando de la naturaleza, pues sembrar nos vuelve a integrar con ella y eso también es muy valioso. Con respecto, por ejemplo, aquí es lo que les mencionaba, ¿no? En la otra tabla estaba el 50%, pero más o menos es el 70% de la red alimentaria campesina la que nos abastece, ¿no? Y aquí está muy, muy padre la gráfica porque aquí vemos la agricultura campesina con el suelo, tiene aproximadamente el 24% de suelo, pero con ese 24% de suelo producen el 70% de alimento. Sin embargo, el agronegocio tiene el 76% de tierra y solamente produce el 30%, ¿no? Entonces, nos han vendido que esta revolución verde, el motivo fue para abastecernos de comida. No lo está haciendo y ha tenido repercusiones muy graves, ¿no? Entonces, que nosotros buscamos nuestra comida nos hace ser parte de esta gráfica y es importante hacerla crecer, ¿no? Y que este alimento llega a las personas, porque también ese es un gran problema, ¿no? Este 70% no está llegando a las personas. ¿Por qué? Porque o las tiran, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ahorita en la zona rural de la Ciudad de México, que es Xochimilco y Milpalta y todo eso, están produciendo mucha comida y la Chinampa es una zona muy productiva, pero todo eso se desperdicia, todo lo tiran, lo vuelven a compostear porque no hay chance de que, no hay una red de distribución correcta para que pueda llegar a las personas que se necesitan, pero sí está llegando este 30% que en teoría nos está abasteciendo a todos. Entonces,
por dónde comenzar, ¿no? Entonces, les digo, en la permacultura, con el principio, con lo que se empieza es la observación, y ese es el primer principio. Observa e interactúa, ¿no? No solamente estar al pendiente de las plantas, sino qué estás haciendo con esa observación. Ese es un punto. Y la otra es la zona 00. La zona 00 en la permacultura es nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros somos un agente de cambio que al incidir en el campo, en el huerto o en las plantas, estamos generando un cambio, ¿no? Nos estamos expandiendo esa, esa cuestión que tienen las plantas, ¿no? Esos beneficios que tienen las plantas. Entonces, la zona 00, que somos nosotros, y la zona 0, que es en este caso nuestro huerto, nuestra casa, son las cosas más importantes porque, como dicen muchas veces los dichos o las cuestiones de, pues el cambio empieza con uno mismo, y eso es lo más importante porque ahí están las plantas, ¿no? Las plantas van a seguir con o sin nosotros, pero si no hacemos nada con ellas, si no las aprovechamos, pues no nos están beneficiando mucho, ¿no? Entonces, si nosotros sembramos es para aprender de ellas. Si tomamos el tiempo para interactuar con la naturaleza, podemos diseñar soluciones aptas para nuestro sistema particular o nuestra situación particular. La permacultura es un sistema de diseño que lo inventó este señor que se llama Bill Mollison. Hay que entender que la permacultura es un sistema de diseño occidental que muchas veces se basó en sistemas indígenas o sistemas rurales que pues llevaban ahí mucho más tiempo. Simplemente que en el occidentalismo pues no estaba presente y hubo ciertas personas que se empezaron a dar cuenta de eso y fueron encaminándose hacia la construcción de la permacultura. Entonces, este fue un señor que era Bill Mollison, que vivía en Australia y él veía los campos gigantes de siembra, monocultivo. El monocultivo es cuando siembra solamente una cosa en una extensión de terreno. Entonces, se le hacía como incongruente, para él no tenía sentido que hubiera campos gigantes solamente sembrando una cosa, ¿no? Entonces, él dijo, debe de haber otras maneras. Entonces, él en su casa empezó a sembrar de todo en un solo espacio, ¿no? Y eso se conoce aquí en México como la milpa, ¿no? La milpa es un sistema productivo donde en un pequeño espacio, sin importar cuál sea, vas a sembrar muchas variedades que se llevan bien unas con las otras y se cooperan. Entonces, este señor, él se dio cuenta y empezó a experimentar por su cuenta sin saber, sin tener mucha información al respecto. Y este japonesito, que se llamaba Fukuoka, hizo algo muy similar en el mismo tiempo, pero en otra geografía, donde él decía, la naturaleza es sabia, tú no tienes que hacer nada, ¿no? Si normalmente nosotros vemos en las ciudades que el árbol en otoño suelta todas las hojas. ¿Y qué se hace normalmente? Se recogen todas, ¿no? Se recogen y se llevan a la basura. Cuando lo que se tendría que hacer es que dejar las hojas donde están, porque ese es abono para el suelo, para el mismo árbol, para el ecosistema que tiene, ¿no? Entonces, él ocupaba esa naturaleza, esa observación de la naturaleza para decir, no hay que hacer nada, solamente la naturaleza ya sabe qué hacer y si se va a caer una semilla, ya va a saber la naturaleza cómo florear esa semilla, cómo hacerla crecer, cómo abonar el suelo, cómo reproducir los microorganismos, los insectos, las bacterias. Entonces, con ese aprendizaje se fue generando la permacultura, que ahora trabaja principalmente con 12 principios permacultura y 3 principios éticos. Uno es el cuidado de la tierra, cuidar a la gente y compartir con equidad. Todas las fincas agroecológicas del mundo trabajan bajo los principios de la permacultura. Si acaso que sean cuestiones como fincas tal vez más indígenas, como más campesinas, tal vez no trabajen con permacultura, pero en las grandes ciudades, en los grandes países industrializados, si son fincas, van a trabajar con la permacultura, porque es la base que se tiene para hacer las cosas como se deben, ¿no? Para darle, la naturaleza siempre te va a dar, pero tú debes de darle algo a cambio, ¿no? Entonces, en la permacultura siempre está el dicho de, al suelo hay que darle más de lo que se debería de darle normalmente, porque al final, pues la naturaleza te lo va a regresar, ¿no? Y eso es parte de la economía, ¿no? La economía viene a partir de eso, ¿no? De generar un bien a partir de algo que es cíclico, ¿no? Por ejemplo, en el cacao era una semilla que se ocupaba para comercializar, pero esa semilla tenía un proceso, ¿no? Que tú la sembrabas, la cuidabas y el sobrante, por así decirlo, de la planta era una semilla de cacao que se intercambiaba, ¿no? Pero esa generación de la semilla implicaba un trabajo tanto de la naturaleza como del hombre al recolectarla, al cuidarla y todo, ¿no? Entonces, esa economía circular es la que permite
la abundancia, la prosperidad en cualquier ecosistema, ¿no? Entonces la permacultura siempre se está trabajando bajo ese esquema, ¿no? ¿Y cómo funciona ese esquema mejor? Pues generando policultivos, ¿no? Una biodiversidad rica, sin importar el espacio, ¿no? No importa si es un huerto o una extensión de 10 hectáreas, ¿no? La biodiversidad siempre debe estar presente porque ella nos ayuda, por ejemplo, con las plagas nos ayuda a que ya no haya plagas porque la plaga va a estar, o sea, si hay una plaga es porque el ecosistema está desequilibrado y la biodiversidad va a tender a un caos, pero a ese mismo caos va a generar un equilibrio. Y en el monocultivo, al querer controlar todo, generan extensiones de terreno con una sola especie que se seca, que se hace dependiente de un pesticida y es totalmente contraproducente y si lo miramos desde ese punto de vista no tiene ni sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, esta foto de esta milpa, de este maíz, podríamos aprovechar mucho mejor sembrando en esos huecos más plantas, ¿no? Entonces siempre es hacerlo de una manera inteligente la agricultura para aprovechar al máximo. Si lo estamos haciendo en la ciudad, mayormente debemos de aprovechar al máximo los espacios porque estamos limitados de ellos. Este es la milpa mexicana, que en todos en los países debe de haber algo muy similar, ¿no? Al menos en las cuestiones como indígenas o precolombinas. En el caso de México, pues es el maíz, frijol, calabaza, chile y quelites. ¿Por qué se llevan bien? Porque cada uno ayuda a otra planta del mismo sistema y no se pelean ni los nutrientes ni el espacio. Por ejemplo, el maíz, pues normalmente, si, como lo conocemos, pues es muy grande, entonces es muy alto y es de este sistema, pues es la planta más grande que permite que, por ejemplo, el frijol, que normalmente es una enredadera, tenga donde crecer ese frijol. Si sembramos un frijol sin enredadera, se hace ahí unos nudos horribles con el frijol. Sin embargo, el maíz ayuda a fijar el frijolito y puede crecer bien, sin necesidad del espacio. En el suelo, lo que se hace es, se siembra la calabaza, y la calabaza es una enredadera, lo que permite que tampoco está peleando en cuestión del espacio, pero también está generando sombra, ¿no? Entonces, la sombra es muy importante porque esa sombra permite una retención de la humedad. Entonces, todo ese sistema que podría ser tal vez muy complicado, muy sencillo, lo hicieron mediante la observación, no hay más, ¿no? Una observación de cientos de miles de años y una domesticación de estas semillas. El frijol todas las leguminosas tienen aparte la propiedad de que retienen nitrógeno del ambiente. El nitrógeno es un gas, ¿no? Y ese es muy importante para las plantas. Y cómo lo pones en el suelo, una de las maneras es sembrando leguminosas, porque todas las leguminosas agarran nitrógeno del ambiente y lo meten al suelo. Entonces, esa es una de las propiedades que se tiene en este sistema para que funcione aún mejor, ¿no? Que se potencialice. Y por ejemplo, con el aspecto del chile, el chile en nuestro organismo ayuda mucho a la retención óptima de los nutrientes. Entonces también por eso era muy valorada, porque gracias al chile, los nutrientes del frijol y del maíz se aprovechan mejor en nuestro organismo. Y las personas campesinas antiguamente lo sabían y estaban muy conscientes tanto de las ventajas de sembrarlo como de nuestra alimentación. Entonces, por eso es muy importante la milpa, y así como existe este sistema que vienen estas plantas, nosotros podemos irlas modificando dependiendo nuestros espacios, nuestras geografías y las plantas que podamos tener en nuestro territorio. Diferencia entre la agricultura orgánica y la convencional. La agricultura orgánica, pues hay una diversidad y equilibrio en los elementos, a diferencia del otro que se hace una simplificación, ¿no? Generar un monocultivo lo hacían para hacer mucho más práctico. Entonces, en teoría es un poco más práctico porque todo es parejo, sin embargo, se hace todavía más dependiente de nosotros y de los pesticidas, ¿no? Que al final los pesticidas es un negocio y también es un engaño que los campesinos difícilmente se han salido porque ahorita se intenta generar esa transición, pero el campesino difícilmente lo suelta porque también implica algunas cuestiones como la mano de obra, ¿no? El pesticida hace que necesites menos mano de obra para realizar este trabajo de siembra, pero sí es como contraproducente en otras como el
Al final nosotros nos estamos alimentando con pesticidas que son químicos que sí tienen graves repercusiones en nuestro organismo, ¿no? En la agricultura orgánica generamos un reciclaje completamente de los desechos agrícolas, ¿no? Como yo les mencionaba, aquí todo lo que deshiervo, eso se va a la composta, ¿no? Entonces tiene esa finalidad. Y en el campo, pues el maíz también es muy valioso porque si ustedes ven, la planta es muy grande y lo que nos comemos es muy poquito, el maíz. Sin embargo, toda la mazorca, esa al compostearla, al cortarla y regresarla al suelo, nos está generando una buena cantidad de desecho orgánico que nos ayuda a seguir abonando para las siguientes cosechas. Entonces es una de las principales bondades del maíz, que genera mucha materia orgánica. En la agricultura, el porcentaje de materia orgánica que se genera de una planta, en este caso, si hablamos del maíz, todo ese porcentaje de producción de biomasa sale del nitrógeno, entonces no sale del suelo. O sea, si nosotros tenemos una planta que es muy bebecita y cuando crece ya pesa 1 o 2 kilos la mazorca, esa cantidad de biomasa no salió del suelo, salió del ambiente. Entonces, en la agricultura orgánica es muy importante hacer ese reciclaje de los desechos, porque nosotros todo el tiempo, al estar sembrando más, estamos produciendo más biomasa que nos ayuda a seguir trabajando. Y en la agricultura convencional, esa biomasa no la aprovechan, ¿no? No la necesitan o creen no necesitarla y no se ocupa. Requiere una labranza mínima o nula y eso se debe a que los insectos, las bacterias, los animales nos están generando un trabajo de más y nos ayuda a hacer más sencillo todo. Y en la agricultura convencional, todo eso se reemplaza por máquinas que, si bien nos pueden ayudar, pero también generan mucha contaminación, son mucho más costosas, no todos tienen al alcance de eso, y al final sí va perdiendo la fertilidad del suelo porque esas máquinas aplastan todo y matan todo, ¿no? Si nosotros tenemos insectos y todo, todas esas máquinas acaban matando toda esa biodiversidad, no solo del ambiente, sino del suelo, que es muy importante. La recuperación de la fertilidad del suelo en la agricultura orgánica no solamente le estamos dando lo que necesita, sino le estamos dando de más. Entonces, normalmente lo que hacemos es una recuperación de la fertilidad del suelo. Y en la agricultura convencional, pues todo lo contrario, ¿no? Lo vamos erosionando. La agricultura orgánica, en los genes de las plantas también, al estarlas sembrando, todo el tiempo la genética va cambiando y se va haciendo adaptable, se va mejorando. Entonces, si sembramos orgánicamente, esa evolución de la genética de las plantas propicia la resistencia de las plagas y a las enfermedades. Y en la agricultura convencional, al ocupar pesticidas, pues la planta no está aprendiendo del ecosistema, no está aprendiendo de su entorno y las plagas se van volviendo dependientes. Bueno, la planta se va volviendo dependiente de los fertilizantes para atacar esas plagas. Por ejemplo, en la medicina herbolaria, esa es una de sus ventajas. Si nosotros consumimos una aspirina, la aspirina es bueno, como poner el ejemplo, ¿no? La aspirina es una fórmula farmacéutica que lleva, no sé cuántos años lleve, ¿no? 200, 100 años, ¿no? De existencia y siempre ha sido la misma fórmula. Y las bacterias y las enfermedades que tenemos nosotros en nuestro cuerpo han ido evolucionando. Entonces, por eso es muy importante la medicina herbolaria, porque la medicina herbolaria, los compuestos fitoquímicos de las plantas también van evolucionando a cómo van evolucionando las enfermedades. Entonces, es mucho más factible aliviarnos con plantas que también están evolucionando junto con las enfermedades, a diferencia de los fármacos que no siempre lo están haciendo, ¿no? Que al final muchos de los fármacos vienen pues, de las mismas plantas. Por ejemplo, la aspirina viene del sauco, ¿no? El sauco tiene propiedades medicinales y normalmente la aspirina pues la sacaron de ahí. Y nosotros aquí en México en la Ciudad de México tenemos el aguejote, que es una planta muy común, no solo en México, bueno, en la ciudad, sino en muchas partes del país. Y todos los aguejotes tienen las mismas propiedades que una aspirina, ¿no? Entonces, pues, si podemos consumir eso, ¿por qué compraríamos una aspirina, no? Entonces, en general, la agricultura orgánica entiende a la naturaleza como algo sagrado y viviente, ¿no? Cambiante, que está en constante evolución. Cada elemento natural encarna deidades con quienes deben dialogarse durante apropiación de recursos. Entonces, también la agricultura orgánica, sí hay una relación mucho más profunda con la naturaleza. Y en la agricultura convencional, pues todo es inanimado,
es una máquina, es un sistema que se explota a través de ciencia y tecnología. Entonces, esta agricultura convencional llevamos mucho tiempo, más de 100 años, bueno, no, menos de 100 años, pero sí son bastantes años ya que llevamos con esto, que nos hace luego difícil regresar a esta agricultura orgánica, donde entendemos que es, como menciona aquí, es sagrado, ¿no? Y es muy valioso tratar de reincorporarnos a eso. ¿Por qué? Porque lo que pasa es esto, vamos rompiendo los ciclos y vamos haciendo cosas que a veces no tienen ni sentido, ¿no? Y esta imagen me gusta mucho porque refleja mucho de eso que a veces nosotros por necesidad queremos hacer, cuando nosotros no debemos de cambiar el entorno, sino adaptarnos al entorno. Y eso es lo que hacían nuestros antepasados, siempre se adaptaban al entorno. Nosotros que estamos ahorita en una ciudad, hay que adaptarnos a ese entorno, ¿no? No vamos a poder cambiar tanto a la cuestión de la ciudad, pero sí vamos a poder adaptarnos a ella y ocupar cosas a favor. Entonces, en esta imagen vemos cómo está el río está cambiando todo el tiempo, cada año va a ser diferente, sus curvas, todo va cambiando. Llueve, se hace más grande, deja de llover, se hace más pequeño, y de repente a alguien se le ocurre decir, no, yo no lo quiero ondulado, sino lo quiero recto, ¿no? Y eso propicia muchos problemas que luego no entendemos, ¿no? La Ciudad de México luego tiene muchos problemas de inundación. ¿Y por qué creen que sea? Porque abajo hay un lago, ¿no? A pesar de que creíamos que ya no está, el lago sigue existiendo, ¿no? Y el agua siempre va a llamar al agua y es importante entender eso, ¿no? Entender nuestro ecosistema para aprovecharlo, ¿no? Entonces, ustedes en su territorio, pues también es importante que vean su clima, qué especies hay, porque eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Hay plantas que allá simplemente no se van a dar, entonces es tratar de sembrar plantas que ya están adaptadas y se van a dar de una mejor manera, ¿no? Ya vamos un poco atrasaditos, pero pues también es importante entender cómo se alimenta la planta, ¿no? La planta, esos elementos sagrados que los hemos escuchado desde los griegos, el agua, el tierra, el aire y el fuego, en las plantas se necesitan, solamente que pues, el fuego en este caso es el sol, y el sol es alimento para nosotros y para las plantas. El aire, pues también es el dióxido de carbono que las plantas ocupan para alimentarse, ¿no? Para la fotosíntesis. La tierra, pues es sustento, es nutriente. El agua, pues también es una forma, es algo indispensable para todos los seres vivos. Entonces, entender cómo se alimenta las plantas también es muy importante para saber cómo cuidarlas, porque si no, hay muchas veces que por no entender estos conceptos que los vemos desde la primaria, si no los entendemos, no nos va a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando siembran en interior, si no hay una buena oxigenación, pues la planta va a sufrir, ¿no? Y si no entendemos que es importante de estos 4 elementos, también el sol, ¿no? Hay veces que queremos sembrar en interior y lo vamos a poder hacer, pero entender que no todas las plantas, porque la cantidad de sol que necesitan las plantas en general es mucho, porque el sol no solamente es una iluminación para las plantas, sino de ahí obtienen su alimento. Las plantas son autosustentables en 100%, ¿no? Ellas abastecen, ellas crean su propio alimento y viene del suelo y del sol principalmente, ¿no? Entonces, para nosotros sembrar en nuestra casa, en general hay 2 formas de sembrar, directa o indirecta. La indirecta es cuando lo germinamos en un espacio y después la trasplantamos. Y la siembra directa es cuando vamos a poner la semilla directo en el espacio donde la vamos a poner. Yo recomiendo siempre, al menos cuando vamos a empezar, hacer siembra directa, porque luego el trasplante nos va a costar trabajo, ¿no? Entonces, ya nosotros vamos a echar la semilla justo en el lugar donde va a crecer y eso nos va a facilitar mucho. Pero normalmente en la agricultura la siembra directa es con las semillas grandes, nos ahorra espacio y evita el trasplante. Y las indirectas, no antes fácil con plantas más directas, si vamos a hacer una producción en serie, que en nuestra casa posiblemente no hagamos eso, y puedes controlar mejor las condiciones de luz y clima. Entonces yo siempre les voy a recomendar que lo hagan directamente. Entonces, la semilla, este concepto me gusta mucho porque la semilla es la máxima de concentración de energía en el mínimo de materia seca del ser vivo donde salió. Entonces, entender que esa semillita es capaz de reverdecer todo un bosque, ¿no? Entonces, a veces las vemos tan pequeñas y tan insignificantes, pero son tan valiosas, ¿no? Incluso ahorita en la Revolución Verde son carísimas y nosotros compramos semillas, es un negocio increíblemente lucrativo que sí está en manos de pocas empresas y no hacemos caso a eso, ¿no? Entonces también nosotros al sembrar, es otra de las ventajas que tenemos, nosotros tenemos el control de la semilla y nosotros como cultivadores, como
como personas en general que nos alimentamos y vivimos del alimento, tener el control de las semillas es tener el control de nuestro alimento y es muy importante producirlo. Y aquí en el huerto, pues normalmente nosotros tenemos ese control de las semillas y tenemos ese banco que nos ayuda a no tener que depender de otros lugares y crear semillas adaptadas a nuestros espacios, porque también si nosotros trajimos semilla de otro lado, puede ser que nuestro espacio se dé, pero al sembrarlas muchas veces en nuestro espacio, vamos a propiciar que esa semilla se adapta a nuestro espacio y se vaya mejorando y vaya creciendo mejor. Entonces es bien importante como seguir cultivando las semillas y buscar. Si ustedes también estuvieran interesados, ahí con Pilar podríamos mandarles ahí un kit de semillas para que se pusieran a sembrar, porque luego sí es bien difícil conseguirlas y sí es bastante caro y hay muchas semillas que no se consiguen. Por ejemplo, semillas como jitomate son carísimas, o sea, un costal de semillas está a costar 10,000, 20,000 pesos un costal de semillas de jitomate, ¿no? Entonces sí está muy acaparado esa industria y debemos de buscar alternativas para eso, ¿no? Y los bancos de semillas comunitarias, ¿no? Son la mejor herramienta que tenemos en contra de eso. La germinación es entender que es un proceso bastante sencillo, pero delicado, en donde la planta no necesita sol porque no tiene una hoja. Las hojas son las que necesitan para alimentarse la planta. Entonces, en el momento que salen las hojas, ya se necesita sol. Pero en la germinación lo más importante es la humedad, es mantenerlas húmedas la tierra todo el tiempo para que salga la planta. Una vez que ya sale la planta, sí vamos a necesitar sol, porque no sé si les ha pasado que luego crece en una planta y sale el tallo muy largo. Y eso se debe a que le hace falta sol. Entonces, una vez que ya sale la plantita, sí debemos de buscar el sol directo y si sale el tallito así muy largo, es un indicativo y eso se aprende con la observación, ¿no? Es un indicativo que nos hace falta más sol, al menos para esa planta, debemos de buscar otra alternativa para que pueda crecer bien. Entonces, en la germinación lo más importante es la humedad. Si la humedad está bien, con eso vamos a tener para que nuestra planta crezca muy bien. Y lo vamos a poder hacer en prácticamente cualquier recipiente, ¿no? Con profundidad. Eh, ya por último, como yo les mencionaba, la geografía es muy importante, porque ella nos da el clima, nos da las semillas, ¿no? ¿Qué semillas se van a dar mejor? Eh, y una cosa es la ciudad en la que vivimos y la otra es nuestro microclima dentro de nuestro huerto, ¿no? Si hay una pared, eso va a influir. Si tenemos una sombra, un edificio al lado, todo eso es importante. ¿Dónde sale el sol? ¿A dónde se oculta? ¿No? La transición del sol, ahorita que acaba de pasar el eclipse, la luna es bien importante, ¿no? También la observación de la luna para sembrar es vital. Entonces, hacer un diseño de nuestro huerto, de nuestro espacio, es importante para aprovechar, porque si nosotros queremos sembrar en interior, está bien, pero vamos a entender que no se va a poder dar un maíz, ¿no? No en interior, las que funcionan muy bien son las plantas de hoja, ¿no? Como el cilantro, el epazote, la selga, la espinaca. Esas no necesitan tanto sol. Normalmente van a necesitar más sol como vamos a ver el fruto, ¿no? Sea un fruto más grande, pues va a necesitar más sol. O sea, si vemos una lechuga a un jitomate, pues ¿cuál creen que necesite más sol? Pues el jitomate, ¿no? ¿Cuál creen que vaya a necesitar más nutrientes? El jitomate, ¿no? Entonces, esa observación de decir, no, si tenemos un árbol gigante, pues ¿cuánta agua va a necesitar? Va a necesitar mucho más. ¿Cuánto abono? Pues va a necesitar mucho más, ¿no? Y pues es importante también saber nuestras limitantes en nuestro espacio, qué huerto queremos hacer, y pues ya una vez queriendo saber qué quieres hacer y qué quieres sembrar y en dónde, pues ya conseguir los materiales pues es relativamente económico y también es ingeniarnos. Por ejemplo, aquí en el huerto, en la colonia, se tiran muy constante, es una colonia donde hay muchas imprentas, entonces hay mucha madera de pallets. Entonces, eso es hacer un aprovechamiento entendiendo tu entorno para aplicarlo, ¿no? En este caso, yo con eso hago macetas, hago un montón, hago hasta muebles, ¿no? Entonces, muebles para las plantas, ¿no? Los composteros, todo eso trato de hacerlo con material reciclado. Entonces, siempre vamos a tener la opción, pero es ver qué tenemos disponible en nuestros espacios, en nuestras colonias. Entonces, algunas fotos ahí del huertito. Si vieron la primera imagen que estaba todo vacío, pues ahorita más o menos está así, pues yo me encargo, bueno, nos hemos encargado aquí de pues, llenar de plantas, ¿no? Y
también hemos aprendido mucho del ecosistema, ¿no? Qué tanto sol aguantan algunas plantas, ¿no? Hay muchas que se me han muerto y digo, no, pues esta planta no aguanta aquí, ¿no? Entonces la dejo de sembrar y trato de traer plantas que en este caso aguanten un montonal el sol, que aguanten el clima un poco rudo, ¿no? Porque no hay sombras. Y para mí es una ventaja porque yo prefiero tener mucho sol y ver cómo lo regulo, en este caso lo hago con una malla sombra, o a tener poco sol que no tengo opción de tener más sol, ¿no? Requerimientos mínimos para la planta es entender que necesitamos una buena cantidad de luz, un espacio suficiente para una maceta. Siempre entre la maceta esté más grande va a ser mejor. Yo recomiendo mínimo un guacalito o los recipientes de los garrafoncitos de 10 litros de agua. Esas son unas macetas increíbles, ¿no? O sea, son muy económicas, incluso luego posiblemente las tengamos ahí en casa y es un muy buen espacio para tener casi cualquier planta, ¿no? Un epazote, un cilantro, un jitomate, un tomate, una selga, todo eso se va a dar muy bien en una planta esa de 10 litros. Entonces yo recomiendo que mínimo sea una maceta así de 10 litros para poder sembrar casi cualquier cosa. Un riego constante, ¿no? Ahorita con el calor, pues yo estoy regando diario, a veces hasta 2 veces por día. Eso antes no me pasaba y sí, pues entender que la crisis ambiental también está generando eso, ¿no? Una radiación solar mucho más fuerte y no vamos a poder pelear con eso. Y lo que hay que hacer es adaptarnos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a adaptar a que nuestro clima cada vez esté más extremo, ¿no? Hay que aprender a adaptar porque no vamos a poder cambiar eso, ¿no? Entonces, también es parte de ese entendimiento de la naturaleza, saber cómo nos vamos a adaptar a ese clima, a ese ambiente. Eh, por ejemplo, aquí tengo qué planta sembrar. Por ejemplo, las hojas y los tallos son las que soportan mejor las condiciones de sombra, son las que les recomendaría para espacios cerrados. Las raíces están intermedias, necesitan sol, pero ahí más o menos, ¿no? Y las de fruto, como el tomate, el jitomate, el pepino, la calabaza, son plantas que sí necesitan al menos unas 6 horas de luz mínimo, ¿no? Al día. Entonces, si no cumples con esas 6, 8 horas de luz mínimas, pues es mejor adaptarse y mejor sembrar hojas y tallos, ¿no? No pelearse con el entorno. Y pues también es algo bueno hacer una rotación de cultivos, ¿no? Entender que en general hay una clasificación como sencilla, que una son las plantas fruto, como el jitomate, el tomate, el pepino, las hojas, las raíces y los recuperantes, que son las leguminosas, ¿no? Entonces, tratar de que en tu espacio haya esas 4 variedades y estarlas mezclando, incluso en un mismo espacio, porque como vimos en la milpa, una planta está ayudando a la otra. Entonces, ¿cómo saber qué planta se lleva mejor? Normalmente lo que se debe de hacer es que si en un huacal sembraste, o sea, en un huacal caben al menos 2 plantas. Entonces, si de un lado pusiste un jitomate, al lado no vas a poner otro fruto como un pepino, una calabaza. Mejor pones una hoja, una raíz, una papa, ¿no? Porque la papa, el espacio mayormente que necesita es abajo en el suelo, ¿no? Entonces, es estar ahí combinando las especies para que se lleven mejor y lo más importante que el espacio no se lo peleen, porque el espacio es muy importante para las plantas. Así como nosotros, si tenemos poco espacio, no nos sentimos cómodos, las plantas tampoco. Y muchas veces es la causa de enfermedades. Entonces, es importante que, por eso les digo, la maceta mínimo de 10 litros y de ahí para arriba. Las cubetas de 20 litros de así de pintura y eso también son increíbles para poder sembrar. Y si puedes sembrar hasta papas, tomates, y crecen bastante grandes, ¿no? Rosales. Por ejemplo, este es un metro cuadrado y vean cómo distribuí. Estos son brócolis y estas son arúgulas y algunos quelites. Entonces, si se dan cuenta ahí, ya no me cabe nada más. Tal vez aquí podría poner alguna planta que necesite poco espacio, pero en general es entender el espacio de la planta madura. Les voy a compartir ¿cómo se llama? Un calendario de siembra. Se lo voy a pasar a Pilar para que se los pase a ustedes. Y ese calendario de siembra tiene 3 datos muy importantes. Una es cuántos días tarda en germinar. Aquí, por ejemplo, en el tomate dice de 5 a 10. El trasplante, a qué altura, a qué tamaño de la planta lo vamos a trasplantar. En este caso, el tomate, cuando mide más o menos 10 centímetros, es cuando ya lo podemos trasplantar. Y el diámetro del espacio de la planta madura
que necesita. En este caso el tomate son 40, entonces también considerar que cuando vamos a sembrar la semilla, pues todas las plantas son pequeñas, pero nosotros debemos de considerar el espacio de la planta madura. Entonces este calendario me gusta mucho porque sí te enseña ese dato que se me hace muy valioso, el espaciado que se necesita entre planta y planta. Entonces ese se lo voy a pasar a Pilar y pues por mi parte sería todo. Estuvo un poco acelerado, apresurado, pero espero hayan entendido algunos conceptos. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Eduardo. No, apenas cumpliste con el tiempo. Así. No sé si alguien de los asistentes, alguno de los asistentes tenga alguna pregunta. Es el momento. Ah, doctora, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues por mi parte hay como muchas dudas, pero no respecto a tu presentación, que me parece muy completa, sino a cosas que yo he experimentado con las poquitas plantas que tengo, porque pues tiene mucho que ver el contexto, ¿no? El clima, las posibilidades que tenemos en Baja California, ¿no? Donde hay, como tú mencionabas, plantas que están muy adaptadas, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo lavanda, tengo estas especies de, ahí se me fue el otro, bueno, hierbabuena y tal, ¿no? Hay algo que me ha pasado y que mi pregunta concreta tiene que ver con algún pesticida natural, porque en el cambio de estación, acá generalmente tenemos como dos estaciones muy marcadas, ¿no? El verano y el invierno, muy extendido, con diferentes características. Pero con el cambio de estación, el año pasado, por ejemplo, la hierbabuena crece muy bien, pero cayó una plaga de gusano verde que se la acabó en 2 días. Entonces, no sé si tú tengas alguna alternativa natural de algún pesticida o, según entiendo, no hay una razón o no encuentro una razón particular por qué cayó, pero sí fue muy notorio, como tú dices, a partir de la observación en el cambio de estación. Cuando empezó a hacer más calor, llegó esta plaga de gusano verde y se acabó mi mini jardín. Entonces, ¿alguna alternativa natural para esto? Y nada, pues muchas gracias, muy ilustrativo. Ya después valdrá la pena ir como viendo poco a poco la grabación. Y nada, muchas gracias. Sí, en cuanto al control de plagas, yo normalmente aquí lo hago con puras plantas medicinales. Alguna vez hago uno que otro preparado un poco más sofisticado, pero en general ocupo plantas. La que me ha funcionado mucho y es la que está ocupando más, no sé si lo ubiquen, es la cola de caballo. La cola de caballo, esa yo hago, o sea, la hago en té, o sea, hago una infusión, esa la cuelo y esa funciona muy bien casi como para todas las plagas. En el caso de la que tú mencionas, ese gusano me imagino que es una oruga, ¿no? Entonces, es entender primero que esa se va a convertir en una mariposa. Entonces, por ejemplo, con ese tipo de plagas, lo que yo hago, que sí, en un ratito te comen todo, ¿no? Sin embargo, si tenemos un huerto, o sea, si tuviéramos un campo de 1 hectárea y tenemos esa plaga, olvídate, ¿no? O sea, todo tu cultivo vale. Pero en nuestro pequeño espacio es mucho más fácil. Por ejemplo, con la oruga yo lo que hago es quitarla, ¿no? Si son un par, normalmente es muy notorio cuando está esa plaga porque ves todo mordisqueado. Entonces, normalmente la mando a una planta donde sé que se la puede comer y no me va a molestar, ¿no? Si se come mi acelga, no la dejo, la llevo a alguna planta silvestre que sé que les gusta y y ya que se la pueda comer. Otra, hay veces que hago, también si hay muchas, las recolecto, las pongo en un platito para que los pájaros lleguen y se la coman. Pero en general, como para plaguicidas, cola de caballo ocupo mucho, el cempasúchil funciona muy bien. Y normalmente hago mezclas, ¿no? La ventaja de las plantas es que tú puedes mezclar varias, ¿no? También hay veces que le pongo canela. La canela también ayuda para muchas plagas en general. También hay un tipo, un preparado que hago, es hierbo, ajo, cebolla y chile. Y alguna planta medicinal. Por ejemplo, si tú tienes lavanda, está bien, un romero, una ruda, esas plantas que son muy fuertes. Eso hago un té, lo hiervo, lo licúo, lo cuelo y eso lo esparzo. A veces le pongo, por ejemplo, una cucharadita de vinagre.
cualquier vinagre de manzana o de caña, pero ese sí un poquito, y ese ayuda mucho a matar las plagas. Más que a matarlas, las aleja, ¿no? O sea, como son olores muy fuertes, te das cuenta los tres, o sea, el ajo es muy fuerte, la cebolla también, y el chile, pues ese picor, pues se transmite y a los insectos no les gusta, ¿no? Y a la planta no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, suelo ocupar mucho, recomiendo que se haga o en la mañana o en la noche, que no se haga en el día, y normalmente yo así trato. También los hongos, no sé cómo anden allá de hongos, pero también luego llega a haber honguitos. También ocupo la cola de caballo, la canela ayuda mucho. El vinagre en general ayuda también bastante, pero sí, ponerlo en pocas cantidades, ¿no? Si voy a preparar medio litro, no antes lo hago en un aspersor, ese medio litro le pongo una cucharadita de vinagre, es todo, ¿no? Muchas gracias. No, ¿de qué, Diana? ¿Alguna otra duda? Pues parece que no. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Cualquier cosa, te molesto al WhatsApp si tienen alguna pregunta que no se animen a hacer en este momento y ya Sí. entendemos. Y si sigue en pie lo de las semillas, también podemos verlo, ¿no? Sí, les puedo mandar el catálogo de semillas y sí, para que, digo, son plantas que sí es entender que igual y no se dan tan bien, pero por ejemplo, al menos hay unas plantas que son muy guerreras, ¿no? O sea, los quelites y eso, que es como algo que ocupa un montonal, posiblemente ya se den bien. Entonces, sí, yo les recomendaría algunas semillas más que otras, pero pues sí es ir probando, ¿no? No hay mejor forma que probar, ¿no? Ya si no se da, pues no pasa nada, ¿no? Ya siembras otra cosa, ¿no? Pero sí, algo con la agricultura es estar probando todo el tiempo, prueba y error, ¿no? O sea, si quiero sembrar una planta de alguna especie, no siembro una semilla, ¿no? Siembro 10, 20, porque sé que de esas una va a salir mejor, una más grande, y normalmente me voy quedando con las mejores, ¿no? Porque ese también es una adaptación y una mejora de la genética que vamos teniendo dentro de nuestros espacios. Pero muchas gracias, Pilar, espero les haya gustado y pues sé que fue poco tiempo, pero ojalá igual después nos animamos a dar otra plática, tal vez un tema un poco más especializado, ¿no? Para poderlo abarcar de una mejor manera. Y pues muchas gracias y pues espero que se pongan a sembrar si no lo han hecho y si sí, pues que se entusiasmen para que llenen sus casas y la universidad de un montonal de plantas. Vale, muchísimas gracias y también muchas gracias y saludos a los asistentes y las asistentes. Entonces, feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias, bye.